Vamos a hablar con Ismael Retuerto, es co-desarrollador argentino del proyecto Ecorefinerías del Sur, de producción de combustible de aviación, y secretario de la Asociación Civil TES, esto es Transición Energética Sostenible. ¿Cómo estás, Ismael? Federico, el equipo te saluda. Hola, Federico, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, ahí yo un poco introducía el tema, ¿no? Este dictamen favorable que se dio a esta ley de promoción para el hidrógeno verde, Ismael. Correcto, el proyecto de... Bueno, es un tema, como bien dices, que estaba hace bastante tiempo, a las puertas de su tratamiento. Yo creo que se ha dado un paso importante, faltan varios más, pero es decisivo haber puesto o contar con un dictamen en mayoría que avala, digamos, la posición en general que tenemos las provincias patagónicas también, debo decir. Nosotros siempre nos enfocamos mucho en Chubut, pero en general podemos decir que recopila buena parte del interés que teníamos quienes desde el sector privado, pero también del sector público, impulsamos una herramienta como esta, ¿no? Ustedes saben que se trabajó en un proyecto bastante más amplio, pero bueno, se pretendía algunos beneficios más, sobre todo en ventana de tiempo. Digámosle a la audiencia que el proyecto tomaba y toma bastantes aspectos del RIGI, pero sería como una especie de adaptación de RIGI para el hidrógeno. El RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que está sancionado hace un año, que tiene un año más de ventana para presentar proyectos y un tercer año a disposición del Ejecutivo de ampliarlo. Evidentemente esto era poco y para los proyectos de hidrógenos que son muchísimo, que requieren bastante más tiempo para su consolidación. De eso ahora si podemos lo explico mejor, pero doy el encuadre. Y lo que pretendía el proyecto que hizo Plataforma, al cual como TES adherimos, y que la diputada Romero había tomado junto con otros diputados y lo había con algunas adecuaciones más, bastantes adecuaciones, digamos, de tipo, desde el punto de vista legislativo, había llevado a una petición de que la ventana fuera de 10 años, la ventana para entrar con este proyecto, ¿se entiende? Sí. RIGI son 2 nada más. Ajá. Y algunas cosas más, no quiero hacer mucho lío a la audiencia, pero en general el impuesto a las ganancias, una alícuota reducida copiaba el mismo que el RIGI, 25%, y ampliaba un poco el plazo para las inversiones. Sí, a ver, para enfocarlo bien y darlo a entender a la gente, esto tiene que ver, es un régimen especial, no es el RIGI, pero sí un régimen especial para las inversiones en hidrógeno, ¿es esto, Ismael? Exactamente, en hidrógeno verde, que es el hidrógeno proveniente o generado con energías renovables, y también tiene con menos beneficios, ligeramente, pero con menos beneficios en plazo y en algunas otras condiciones, lo que se denomina hidrógeno de bajas emisiones, que es el hidrógeno que se obtiene a partir de por ejemplo, las fuentes de gas. Aprovecho de decir que nosotros, con aquel proyecto que habíamos, no es que nosotros fuéramos unos actores tan importantes, pero le dimos el apoyo en su momento a Plataforma, al proyecto general, digamos que se diferenciaba con un proyecto que estaba hace 3 años, que lo ponía en un plano de igualdad al verde con el hidrógeno de bajas emisiones o el hidrógeno del gas. Y nosotros lo que sostenemos, y seguimos sosteníamos, es que si Chubut tiene algo para diferenciarse es el hidrógeno verde. Entonces, ponerlo en un plano de igualdad con el gas de vaca muerta no resultaba, no solo para Chubut, sino en general, porque estamos convencidos que el mundo va a demandar hidrógeno verde en el largo plazo mucho más que el otro. Entonces, esto se ha medianamente contemplado. En el dictamen, termino con esto, sí. No se tomaron los 10 años, se toma un plazo de 5 años, y yo lo he definido, si me permiten, como que es una salida pragmática inteligente. Yo creo que
¿Por qué en parte se demoraba? Bueno, porque es lógico, son proyectos importantes, cada diputado por la región, por el conocimiento de los sectores, tiene interpretaciones distintas o disímiles a veces, y entonces planteaban distintos escenarios que el Poder Ejecutivo no estaba dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional a abrir. ¿Qué quiere decir? A dar un rigi, como decía claro. Federico, para el hidrógeno. Ahora, bueno, Ismael... de no tener a tener uno de 5 años, consideramos claro. que es importante, porque es un avance. Ahora, vayamos a hipótesis posibles, Ismael. Si sí. Hoy que hay un dictamen positivo, se pudiera tratar en diputados, lo mismo en senadores, quedara como ley esta ley de promoción, ¿qué ventana abriría? Digo, ¿cuál sería el escenario para Chubut? Digo, inversiones, proyectos, ¿cómo podría cambiar eso? Uno general y después si quieren algún aspecto particular. Sí. Porque acá está en debate si el hidrógeno ya está en condiciones de atraer inversiones. El hidrógeno como concepto, ¿no es cierto? Entonces, y los que sostienen de que había que esperar y que no era todavía el momento, porque se dice que todavía no hay mercado para el hidrógeno. Y acá yo disiento rotundamente, es decir, no diciendo rotundamente en que el mercado ya está consolidado, no, en eso estamos de acuerdo, sino diciendo en que no sería oportuno todavía tener una ley, todo lo contrario. Una ley de hidrógeno va a mostrar al país y a las provincias tan líderes como puede ser Chubut, que están dispuestas a corroborar el surgimiento de este mercado y decir, acá estamos para producir. ¿Por qué podemos producir hidrógeno y exportar, además de consolidar el mercado nacional? Porque tenemos un costo de energía que me animo a decir que debe estar en la mitad, yo estimo que y menos quizás del 50% del costo de la energía en el hemisferio norte. Entonces, como prácticamente el 65-70% del costo industrial de cualquiera de los derivados del hidrógeno es la energía eléctrica, bueno, ahí hay una suficiente razón o fundamento para decir que seríamos competitivos. Sí, ahora, hablando de ese mercado que vos planteás, había un proyecto incluso del cual ustedes habían participado, Ismael, de combustible para avión, ¿no? Que también derivaba... Estoy trabajando, sí. Claro. Sí, son dos, exactamente, sí. Yo hoy hasta acá estoy, como me mencionabas, estaba hablando en aspectos generales, como entendido en el tema, profesional del sector y integrante de TES, nuestra asociación, pero sí, estoy trabajando como co-desarrollador con otros ingenieros nacionales y con una empresa alemana en un proyecto de SAF, combustible sintético de aviación, en Chubut, exactamente. Sí. ¿Producido cómo? Sí. ¿Cómo sería esa producción de ese hidrógeno y que serviría como combustible? El hidrógeno es a partir de agua de mar, se desaliniza y se obtiene por electrólisis el hidrógeno. O sea, grandes parques eólicos producen energía y se separa la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Sí. Ese es el nacimiento para cualquiera de los proyectos de hidrógeno verde. Uh-huh. Todos habrán escuchado, y si no ayudamos a la audiencia, a decirle que el hidrógeno verde en sí mismo es muy complejo de utilizarlo. Hay que utilizarlo combinado y hay que buscar derivados. Te doy 3 ejemplos. El amoníaco, que es nitrógeno e hidrógeno, que puede servir para transporte marítimo, es un combustible para barco, puede servir como fertilizante. El otro ejemplo es este que me mencioné, que estamos nosotros tratando de llevar adelante, es combinar ese hidrógeno no con nitrógeno, sino con carbono. El carbono que se obtiene de una industria, el CO2, que es la emisión de anhídrido carbónico, que es el famoso el gas de efecto invernadero, o sumado de la atmósfera. De esa forma se mezcla el hidrógeno, como ya dijimos, con ese carbono y se genera un hidrocarburo sintético, una cadena carbonada, hidrógeno-carbono, que es la que luego, con un proceso de destilación, como una destilería, llamémosle petrolera, similar, se obtiene un combustible líquido para aviones
y nafta. Sí, ¿y eso en qué zona de Chubut se estaba promoviendo ese proyecto? Tenemos 3 zonas localizadas, en este momento quedan 2 con mayor posibilidades, y hoy en día hay una al norte de Garayalde como localización factible. Bien, al norte de Garayalde sería ese sector, esa área estratégica. Vos me decís, hay un socio, una empresa alemana que, bueno, podría poner la plata para que esto se haga realidad. No, esa empresa alemana, con nosotros hacemos todo el desarrollo ingenieril. Okay. Y estamos justamente buscando en estos 2/3 años de desarrollo que todavía faltan. Imagínense la magnitud del proyecto. Tiene 750 megavatios de potencia eólica en la etapa 1. Uh-huh. Si tienen en cuenta que Chubut tiene instalado 1500, estamos hablando de la mitad de la potencia instalada actual. Entonces, estamos, con tecnólogos extranjeros y con posibilidades todavía avanzando. Estos proyectos llevan mucho tiempo. Claro, o sea, falta este marco regulador para que aparezca el inversionista. Me imagino que va por ese lado. Exacto, es una condición sine qua non, claro. pero también hay que ser claros de que no es una condición que es suficiente con eso. Hay que desarrollar los proyectos, hay que tener una serie de, que Chubut los tiene una serie de realidades objetivas, de infraestructura, de posibilidades de transformarse en un centro industrial, que esto es lo más importante que nosotros visualizamos, generar un ecosistema industrial, académico, donde la universidad esté trabajando codo a codo con las empresas, una cadena de proveedores nacionales, locales, regionales, en materia de muchos aspectos del montaje, de la tecnología y por supuesto de servicios el día de mañana. En fin, Federico, nada de esto va a ser inmediato, pero era un paso central va a ser un paso central tener una ley que muestre que Argentina y Chubut, que es el centro por antonomasia del hidrógeno verde, está dispuesta a otorgar esos beneficios que son similares a los del RIGI. No están teniendo prácticamente diferencias. Algunas sería muy largo detallarlas, pero lo que se busca es que haya un plazo más largo, y insisto con este concepto. Algunos pueden decir, ¿por qué no vamos a 10 años? Bueno, sería ideal los 10 años, pero también si nos demoramos más, no damos la señal. Siempre habrá tiempo, cuando esté una ley sancionada y si los proyectos empiezan a aparecer, ustedes se imaginan que el proyecto va a tener efecto si el proyecto se realiza, si no, no hay un costo fiscal. Claro. Entonces habrá momento de convencer al Ejecutivo Nacional de ese momento que es necesaria alguna ampliación adicional. Pero yo creo que este paso es importante, trascendente, hay que afirmarlo, que vaya al Pleno y sea aprobado. En fin, me parece que es importante. E insisto que es una alternativa que va a haber que seguirla trabajando, pero que tiene mucho fundamento Chubut para sentarse en esa mesa internacional. TES también ha trabajado y va a trabajar con el gobierno provincial en una hoja de ruta. Esa hoja de ruta forma parte de presentar a Chubut en el mundo internacional, con una diplomacia de hidrógeno, con una serie de soportes adicionales que se pueden establecer de manera tal de favorecer la ejecución de estos proyectos, y esto va a debería traer en el mediano plazo un desarrollo importante, trabajo de calidad y especialización, que es lo bueno de esta materia, ¿no? Bien, Ismael, muchísimas gracias, como siempre, por la comunicación. Te mando un gran saludo. A vos, Federico, y al equipo, gracias, a disposición. Hasta pronto.